en el magazine Cerca Tuyo. Y estamos en comunicación telefónica con Federico Monteiro, director del Observatorio del Sur Global. Hola Fede, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien Fede. Bueno, agradecerte por estos minutos, como siempre con la radio municipal. Y en esta ocasión vamos a escuchar solamente un fragmento para hablar de este tema, Fede, y consultarte. Vos la semana pasada en el panorama global mencionaste que íbamos a profundizar porque todavía no se había dado la ceremonia de asunción de Claudia Sheinbaum, pero una frase que en su discurso dio y que me parece fundamental también mencionarlo, y bueno, que vos lo analices junto a nosotros. Escuchamos entonces a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Durante mucho tiempo, las mujeres fuimos anuladas. A muchas de nosotras nos contaron desde niñas una versión de la historia que nos quería hacer creer que el curso de la humanidad era protagonizado únicamente por hombres. Poco a poco, esa visión se ha ido revirtiendo. Hoy sabemos que las mujeres participaron en las grandes hazañas de la historia de México, desde diferentes trincheras, y también sabemos que las mujeres podemos ser presidentas, y con ello hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A al final, al igual que abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniera con A, porque como nos han enseñado, solo lo que se nombra existe. Pensar también a lo que sucedía en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner en su momento, ¿no? Contundente lo que decía Claudia Sheinbaum. Sí, se trata de un cambio muy importante en la historia de la vida política de México, que hay que recordar que se presenta como una continuidad y profundización del proceso que se inició con Andrés Manuel López Obrador, pero que de la mano de Claudia Sheinbaum adquiere nuevas tonalidades e incorpora elementos novedosos, en particular la situación de las mujeres en México, que como bien lo decía la presidenta electa, largamente postergadas en términos materiales, pero también en términos simbólicos en relación al ocultamiento del protagonismo que han tenido en la historia de ese país, pero que bueno, el acceso a los lugares de decisión estaba vedado. Entonces, esta insistencia que ella viene haciendo en relación a la situación de las mujeres a partir del chascarrillo de presidenta con A, en realidad está detrás toda esta concepción en términos políticos de la necesidad de fortalecer el rol de las mujeres y reconocer el lugar que ocupan en la vida cotidiana de México. Y para sumar, hay que decir que junto con esta reivindicación en términos políticos y públicos que ella hace del rol de las mujeres, ha enviado una serie de proyectos para reformar algunos aspectos de la Constitución mexicana, fortaleciendo la perspectiva de género. En primer lugar, en relación a la cuestión de cómo se piensa la igualdad, ir más allá de la idea de la igualdad ante la ley para que haya un enfoque transversal en las distintas políticas públicas que garanticen que las mujeres efectivamente estén en igualdad de oportunidades, más allá de lo que garantiza la ley, y esto abre las puertas a un conjunto de medidas de acción positiva para las mujeres en el marco de las políticas públicas de México. Por otro lado, la cuestión de la violencia, propugnar que el Estado mexicano tiene deberes reforzados con las mujeres e infancias para una vida libre de violencia, y la federación, que así se llama finalmente, México es un Estado federado, conocerá medidas de protección que deriven de violencia de género o delitos por razón de género. Y el otro punto importante que va a incorporar durante mucho tiempo constitucional con perspectiva de género que plantea Claudia Sheinbaum tiene que ver con la famosa brecha salarial, que es reconocer que existe una brecha salarial de género que implica en los hechos una redistribución negativa del ingreso en detrimento de las mujeres, que es sede de una enorme desigualdad y por lo tanto de una injusticia. Entonces se va a incorporar en la Constitución
la cuestión de la brecha salarial y que en distintos aspectos se garantice que por el mismo trabajo las mujeres tengan la misma remuneración que los varones. Así que se le suma a esta reivindicación pública que ustedes mencionaban, Claro. este paquete de elementos de reforma de la Constitución de México para plasmar en el marco institucional y constitucional esta perspectiva de género orientada hacia la igualdad. Si continuamos en la región, Fede, tenemos que hablar de las elecciones en Brasil, ¿no? Para hablar de estas elecciones intermedias, ¿no? En el país. Sí, se trata de una elección donde al mismo tiempo en todo el territorio de Brasil, con su extensión, se eligen los intendentes o vereadores, prefectos, como lo llaman allá, y vereadores que serían los concejales de todo Brasil. Estamos hablando de alrededor de 5.500 intendencias que se coordinan en una misma fecha para ser elegidos. En algunos casos, en primera vuelta, como resultó el día de ayer, domingo 6 de octubre, y quienes tengan que ir a una segunda vuelta será el 27 de octubre. Si bien es difícil por la fragmentación que existe en un país tan extenso como Brasil y la existencia de liderazgos locales que a veces no tienen una relación directa con el escenario político nacional, lo que sí se puede registrar como primeros elementos en relación a cómo se pueden leer estos resultados es la consolidación y el avance de el bolsonarismo. Más allá de la figura de Bolsonaro, de la mano de el Partido Liberal, que es el partido que ha cobijado a la militancia bolsonarista, ha mejorado notablemente su performance si se la compara con las elecciones municipales anteriores. Esto significa que hay un conjunto de liderazgos que a nivel local empiezan a expresar este ideario de Bolsonaro y esta mirada, si se quiere, con desconfianza de la política tradicional en Brasil, que encuentra a través de esta mirada retrógrada, de este nacionalismo conservador, con tintes a veces de exclusión, con una mirada también de retroceso en materia de derechos, se encuentra una forma de expresión del descontento que viene de largos años en Brasil y que también hay que reconocer que en la historia de este país existió siempre una corriente conservadora muy fuerte. Por el lado del PT y sus aliados, han tenido algunas victorias importantes en algunos municipios. El caso del municipio de Río de Janeiro, por ejemplo, un municipio muy importante, se logró un triunfo resonante de la mano de uno de los aliados del PT, que expresa un poco el frente político con el cual Lula llegó a la presidencia, y la gran expectativa estará puesta en qué suceda en la segunda vuelta de la prefectura de San Pablo, que es la intendencia más grande de Brasil, donde se va a enfrentar ahí el actual alcalde, Ricardo Núñez, que es aliado de Bolsonaro, frente a Guillermo Boulos del PSOL, que es aliado de Lula. Hay que decir que el tercer candidato que se quedó por poquito afuera de la segunda vuelta ahí en San Pablo, también es un candidato de extrema derecha, Pablo Marsal, con lo cual todo indicaría que los votos de Marsal más los votos de Núñez, el actual prefecto, serían suficientes para derrotar al candidato de Lula, pero hay que ver cómo evoluciona el escenario de acá al 27 de octubre. En síntesis, podemos decir que en un escenario fragmentado, claro, con muchos liderazgos locales, se ve una consolidación de los candidatos del bolsonarismo y una cierta dificultad de los candidatos de Lula y sus aliados para hacer pie en las ciudades más importantes de Brasil. Y ahora cambiamos, nos vamos de la región para hablar del tema de Hamás. Se cumple un año de los atentados de Hamás y bueno, y el conflicto en Medio Oriente, ¿no? Que continúa, Fede, y en esta ocasión también hemos visto algunas imágenes de la semana pasada, sí, de este conflicto que está escalando, ¿no? Día a día. Se cumplen, sí, en el día de hoy un año de que amaneciéramos. Recuerdo que también lo cubrimos en su momento en la columna del magazine, en la radio Florencio Varela, cuando amanecíamos con la noticia de que un comando de guerrilleros de Hamás había penetrado desde la Franja de Gaza hacia el territorio israelí, llevando adelante una serie de hechos
terroristas y violentos que se cobraron la vida de decenas de ciudadanos israelíes y también capturaron como rehenes a alrededor de un centenar de ciudadanos israelíes, algunos de los cuales permanecen secuestrados hasta el día de hoy. Ese hecho terrible e injustificable fue respondido por parte de Israel a lo largo del año que ha transcurrido hasta acá con una verdadera masacre en la Franja de Gaza, que se ha cobrado por lo menos 40.000 vidas, la mayoría de ellos de niños y mujeres. Es una cifra provisoria, podrían ser muchos más porque no hay acceso a los datos oficiales y el periodismo no puede entrar en la Franja de Gaza, y a su vez eso ha implicado la escalada en términos de la violencia política y militares de Israel sobre los distintos aliados que Irán tiene en la región. En estos días estamos viendo la incursión del ejército israelí en territorio libanés, con también consecuencias en términos de vidas de civiles, con el combate contra la fuerza de Hezbollah. Y el último elemento importante a considerar de lo que ha acontecido en este último año es la posible escalada en términos de una confrontación regional, porque así como hemos descrito el conflicto en Ucrania como una especie de guerra proxy entre Estados Unidos y sus aliados y Rusia a través de Ucrania, lo cierto es que el conflicto que se desarrolla en Medio Oriente también es una especie de guerra proxy entre Israel e Irán, la otra potencia regional, que han tenido intercambios de misiles en las últimas horas y que se especula en estas horas cuál será la respuesta de Israel frente al último ataque de Irán sobre su territorio, si pudiera dirigirse sobre los establecimientos de producción de combustible nuclear para las centrales que tiene Irán, o sobre las represas y los tanques de petróleo que también tiene Irán. En cualquiera de los dos escenarios eso significaría un punto de inflexión también en este enfrentamiento, y que podría tener consecuencias bastante amplias sobre el conjunto de la región. Así que un año de una historia tremenda en términos humanitarios, de lo que fue el ataque de Hamas sobre el territorio israelí, en base a reclamos históricos de atacar a los colonos que no respetan el territorio palestino, y una respuesta totalmente desproporcionada en una masacre que ha sido considerada por muchos como genocidio, que se ha extendido en el último año sobre el pueblo palestino. Está, Fede, la verdad que muy completo, y nos reencontraremos la próxima semana. Como siempre decimos, más información en observatoriodelsurglobal.com. Muchas gracias, Fede. Gracias a ustedes, nos vemos en la próxima. Pasaba Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global. Como siempre, muy completo el panorama global. Hemos pasado por todos los ámbitos, tanto regionales, ¿no?, de aquí de Latinoamérica, como también la importancia también de entender lo que está sucediendo en el conflicto entre Israel y bueno, Hamas, ¿no?, que mencionábamos un año también de ese ataque, ¿no? Continuamos hasta las 12 del mediodía. Estamos en este día lunes 7 de octubre en este programa que llamamos Magazine Cerca Tuya.